más, amigos, estamos ya en la última media hora del programa Trazando la Plomada y como todos los sábados esperamos que este tema que hemos escogido sea de una bendición muy grande para usted. Nosotros, mientras estamos compartiendo, también le damos gracias a Dios porque el Espíritu que Él ha puesto en nosotros hace posible que podamos discernir y permanecer en la verdad. Adelante, César. Sí, queríamos decirles a los que recién se han puesto han prendido su radio o recién están escuchando el programa, que estamos tratando con la palabra de Dios de fundamentar, de sustentar algunas enseñanzas que, por ejemplo, la que estamos tratando ahora, que el Señor Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, y mediante la palabra de Dios queremos sustentar y fundamentar de que efectivamente eso no es una enseñanza que se ajusta a la palabra de Dios. Hemos estado revisando cuán importante es poder estar tan cerca, no solamente de escuchar la palabra y meditar en el Espíritu de Dios, sino también de ser hacedores y no solamente oidores, porque dice que el que no es hacedor, pues se olvida pronto de ello y nos engañamos a nosotros mismos. También la Escritura habla de que cuando uno es hacedor de la palabra, uno es como una cabaña, como una casa que está fundamentada en la roca, que cuando viene el río o vienen las tempestades, pues va a estar firme y se va a poder sostener, lo cual nos quiere decir de que siempre van a venir tempestades y siempre van a venir ríos, siempre van a venir problemas, y ahora estamos tratando de que siempre van a venir engaños y siempre van a venir falsas enseñanzas o distorsiones de la verdad. ¿Y cómo vamos a poder distinguir y mantenernos en la verdad? ¿Qué es lo que no va a ser bien? Porque la verdad y el bien están ligados, pues solamente si estamos ejercitando nuestros sentidos espirituales en todo lo que corresponde a la palabra de verdad y al espíritu de verdad. Y aquí quisiera hacer referencia a un pasaje de la Escritura, Gálatas 2:16, que es tan fundamentada en la verdad de Dios, de que no es posible de que la gente sea justificada por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y más adelante, Gálatas 3:11 dice: nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué hacemos referencia a estos pasajes? Porque si uno declara que Jesús no es Dios, entonces quiere decir de que para encontrar nuestra justificación y nuestra salvación es necesario que uno mismo se justifique por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, atrás de esta declaración que no se ajusta a la palabra de Dios, hay una intención de hacer que el hombre pierda la oportunidad de salvar su alma mediante la gracia de Dios y regrese otra vez al antiguo pacto, donde el hombre estaba obligado a cumplir con toda la ley. Pero la palabra nos dice de que el antiguo pacto ya se ha vuelto obsoleto, y justamente por eso es que Dios, en la persona de Jesús, dice que se despojó de sí mismo. La palabra despojarse tiene que ver con vaciarse, dejó de lado su divinidad y se hizo hombre. Y el hecho que se haya hecho hombre y que haya tenido las necesidades de todo hombre, como el alimento, la bebida, pasar por el dolor, ser tentado, eso no quiere decir que haya dejado de ser Dios, sino eso nos dice que el amor de Dios era tan grande que siendo Dios,
se incorporó, se humilló a sí mismo a un cuerpo humano, y desde esa situación permaneció fiel a su padre, de tal manera que él pueda vencer a través de la cruz al que tenía el imperio de la muerte, que ese es el enemigo. Y a través de todos los que le creen, le reciben y se unen a él en una confesión de sus pecados y una confesión de que él es Señor y resucitó de los muertos, puedan a través de él pasar por la muerte, por la sepultura y la resurrección, y poder estar en una novedad de vida, en una vida nueva, en la vida con Dios, y todo a entender que esta falsa enseñanza de que Jesús no es Dios es justamente con un propósito ahí maligno, es un propósito de quitar la oportunidad a todo ser humano de poder darse cuenta que como ser humano no es posible salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos del favor y de la gracia de Dios para lograr este anhelo del alma. En Romanos capítulo 10, para ir alineándonos a lo que está diciendo César, capítulo 10 de Romanos nos dice, voy a leer del verso 1 al verso 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. O sea que está hablando de que cada uno quería establecer su propia justicia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el verso 4 dice, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es interesante. Y vuelvo a repetir el verso 4. Y es chiquitito, parece que algunos no lo saben leer, ¿no? O se les ha pasado de lectura. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Otras versiones dicen que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si me dicen a mí que yo tengo que estar viviendo por la ley para poder ser un creyente, o como decían los judíos, le decían a los creyentes que se habían convertido de los gentiles, que tenían que circuncidarse como una de las normas para ser creyentes, o que tenían que hacer tal cosa judía para que sean creyentes, esos eran síntomas de ley, pero no es lo que estaban viendo, porque ya ellos habían recibido a Jesucristo en su corazón, por consiguiente ya recibieron la ley, pero la ley cumplida, porque la Biblia dice que nosotros no podemos cumplir la ley, porque si nosotros cumplimos un mandamiento, pero no cumplimos los demás, estamos siendo juzgados por todos los demás. Por consiguiente, es imposible poder cumplir todos los mandamientos de Dios, nosotros como pecadores, como seres humanos, pero Jesucristo vino en carne, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo y para hacer el cumplimiento de la ley. Por eso que Pablo acá mismo dice, el verso 4, pues el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree, dice la palabra, ¿no? Y ese es muy importante saber distinguir, porque a veces también estamos escuchando algunos mensajes que están muy cargados de ley, pero no están cargados de gracia, de libertad, de poder, de la naturaleza de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que nosotros podemos vivir en Cristo, escondidos por Él y para Él. Por eso que a mí me encanta Pablo, porque Pablo es un cristocéntrico. Es un mensaje bien equilibrado, el de Pablo, realmente. También hay otro pasaje, mira, para seguir apoyando lo que estamos declarando en esta tarde. Dice en Apocalipsis capítulo 2, es que todo el tiempo ha habido esto, ¿no? No es que solamente en este tiempo, sino todo el tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Continúa, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, haz ya las primeras obras, pues si no,
vendré por pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y no te hubieras arrepentido, versículo 6. Pero tienes esto, y aquí viene otra vez, ¿no?, hablando de los falsos, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también las aborrezco. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y como dice la Escritura, ¿no?, primero dice que ha descubierto, aprobado a los que se dicen ser apóstoles, los ha probado, pero y no lo son, dice, y los ha hallado mentirosos. O sea, fíjate, hasta apóstoles mentirosos también, ¿no? Ajá. Y luego acá dice que también se había dado cuenta de las obras de los nicolaitas. Es una doctrina, unos falsos, unos heréticos eran estos tipos, los cuales yo también aborrezco. Dice, ¿cómo se habían metido en la iglesia? Mira, las enseñanzas ya en ese tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo ha habido esto, pero el Señor siempre se encargó de cuidar la iglesia por su espíritu, porque el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, dice Corintios, ¿no? Dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. De manera que no podemos, una persona que está en comunión con Dios y lee la palabra de Dios, muy difícil que lo enrieden, que lo confundan. Más bien es un baluarte, alguien que puede, a quien pueden recurrir los hermanos para poder preguntar, para poder indagar acerca de la fe, ¿no? Aquí hay un verso que vamos a leer para sustentar o fundamentar una vez más que Jesús sí es Dios para aquellos que declaran lo contrario, y está en Juan 1:1. El primer verso del Evangelio de Juan dice: en el principio era la palabra, o ya existía la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. De acá podemos rescatar muchas verdades de un solo verso que es muy importante. El primero era de que la palabra siempre hace referencia al Señor Jesús, porque si seguimos leyendo el capítulo 1 de Juan, vamos a ver que Él es la palabra de Dios, Él es la palabra. Pero aquí dice en el principio, cuando la Escritura habla de principio, está hablando del principio de la creación, y dice en el principio ya existía la palabra. Entonces todo lo que ya existía antes de la creación, pues es Dios, porque Dios ha creado todas las cosas. Por lo tanto, Jesús era Dios. Más adelante dice, y la palabra era con Dios. Y esto es algo que tal vez las mentes humanas no pueden entender, pero sí a los que hemos tenido la oportunidad de poder nacer de nuevo, podemos creerlo y discernirlo, es de que Dios es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son Dios, y aquí dice la palabra era con Dios, es decir, el Hijo, la palabra, estaba con Dios. Y por último, ya pues totalmente tajante, dice, y la palabra era Dios. Yo he tenido oportunidad de leer algunas Biblias de unas sectas, y aquí han cambiado la traducción. En lugar de decir, y la palabra era Dios, han puesto, y la palabra era un Dios, como si fuera uno más del montón. Pero sabemos que esa es una secta que ha tergiversado la palabra de Dios, ¿no? Y diciendo que era un Dios. Pero entonces, resumiendo, este primer verso de la palabra de Dios nos fundamenta de que efectivamente el Señor Jesucristo estaba desde el principio con Dios y ya existía, ya era, por lo tanto era Dios, y después, posteriormente al final, vuelve a repetir que la palabra era Dios. Por lo tanto, llegamos a esa conclusión. Jesús sí es Dios. Así es, la palabra habla. Eso es lo que debemos de seguir entendiendo. Es la palabra quien habla, es la palabra que requiere ser inspirada, es la palabra como fundamento
es la palabra como referente, es la palabra como vida, es la palabra como sustento, o sea, alimento diario, continuo para el alma, el espíritu y el cuerpo. Es la palabra que nos enseña cada cosa que nosotros necesitamos. Por ello que el espíritu y la palabra deben caminar juntos para que nosotros sigamos teniendo la revelación y el caminar en el día a día. En el día a día, como dice Pablo, no, así como habéis recibido el Espíritu, andad en él. O sea, hemos recibido el Espíritu Santo, ahora nuestra responsabilidad es andar en el Espíritu Santo, no andar en las filosofías, ideologías o tanta cosa que en el mundo se está moviendo. Cuando uno prende la televisión hay cantidad de pensamientos, ideas y doctrina. Cuando uno ve la página web y encontramos como 100 páginas que hablan de tantas cosas y que uno no sabe cómo es que se llegan a ciertas conclusiones cuando ni siquiera han leído toda la palabra de Dios. Entonces verdaderamente hay ignorancia. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y es muy importante entender que nosotros como creyentes y como este programa La Plomada, el objetivo es que tú te metas en la palabra. Que tú establezcas la palabra como el referente absoluto que necesitas para caminar en tu día a día, porque la palabra no va a perecer, entiende eso, la palabra se va a cumplir, es lo que dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y eso es algo que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que creer de tal manera que tenemos una palabra segura, una palabra que verdaderamente nos va a dar la paz, el gozo y la alegría en medio de situaciones dolorosas que también tenemos que pasar, porque aquí ya no hay que, porque yo estoy en la palabra no voy a pasar con dolor, tristeza y aflicción, no, de hecho que lo vamos a pasar, pero tenemos un fundamento estable que nos va a mantener firmes, parados ahí, para poder pasar las diferentes pruebas que nos están tocando de acuerdo a los escenarios que nos ha tocado vivir. Amados hermanos, no nos olvidemos, el Evangelio del Señor Jesucristo lo predicamos en diferentes entornos, que no todos tienen la libertad para hacerlo, otros tienen persecución, otros están prácticamente, los matan. Entonces hay diferentes entornos donde se está predicando la palabra, pero es la palabra la que nos sostiene. Es la palabra y el Espíritu Santo lo que nos da el valor, ¿no? La alegría, el valor para poder movernos y declarar y confesar y predicar y ministrar en medio de situaciones y de ejercicios del mundo que nos quieren silenciar. Entonces eso es muy importante. Hagamos lo que el Espíritu Santo y la palabra nos digan, obedezcámosla y ustedes se van a dar cuenta cómo se abren las puertas gloriosas para la iglesia y para mucha gente que nos esté escuchando. Tomando la lectura que has dicho hace poco de el capítulo 1 de Juan, el Evangelio, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está reflejada la Trinidad, mira. Dice, ¿por qué es que Jesucristo es Dios? En el principio era el verbo. Nosotros acabamos de escuchar a Jorge Miranda. Ya muchos de ustedes, si no han entrado a YouTube, no lo conocen. Pero cuando escuchan la voz, ¿qué dicen? Es Jorge Miranda. Él es Jorge. Claro, él es Jorge Miranda. Escuchan a César, la voz, ahorita acaba de hablar César Viel, ahí se está hablando César Viel. Está hablando, pero esa voz le pertenece a, ¿no es cierto? Le pertenece a Jorge, le pertenece a César. Es uno con César, es uno con Jorge. Porque de su misma esencia está hablando Jorge, de su misma esencia está hablando César. Y acá dice, en el principio era el verbo. Ahora, el verbo le pertenecía a Dios, que es espíritu. Dios es espíritu, pero es una persona espiritual, sí, una persona espiritual, pero que también habla. Y la Escritura dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, el ejemplo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Escuchamos a César, ustedes no lo conocen, pero dice, él es César, él es Jorge Miranda, él es Jorge Aranguri. Y uno no nos conoce, pero por la voz ya dice quién es. Entonces, vamos a eso como una ilustración, ¿no? Y dice, y el verbo era con Dios, o sea, le pertenecía esa palabra que se escuchaba, sea la luz, le pertenece a Dios, ¿no? O es Dios el que está hablando, es Dios el que está hablando.
y el verbo, y aquí lo ya hace un remate pues espectacular, ¿no? Dice, y el verbo, o sea, lo que estaba escuchando, sea la luz, era Dios. Entonces, por lo tanto, señores, Jesucristo es Dios. Así es. Primera Juan 5:20, para reforzar, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo que no hay mucho que comentar sobre esto, ¿no? Y aquí tenemos otro, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Sí, y ya es vimos en tremendo. Juan 14, ¿no? Cuando Felipe le preguntaba, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde el Señor? Oye, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Entonces, yo digo, con tanta palabra que respalda que Jesús es Dios, tanto argumento, ¿cómo es que hombres que han estado sirviendo a Dios durante tanto tiempo, de repente empiezan a negar que Jesús es Dios? La verdad que es un dolor muy grande en el corazón, ¿no? Yo pienso, César, yo pienso que no es que se volvieron, creo que la gran mayoría son gente que nunca fueron, o sea, son las cizañas, bien parecido, porque el Señor recomienda, dice, no, déjalo, va a venir y el que va a venir va a separar, ¿no? Pero tú no lo hagas porque te vas a equivocar, de repente te agarras a un siervo como cizaña, o a una cizaña lo guardas como siervo, ¿no es cierto? No puede pasar, pero el que va a hacer eso es Dios, o sea, es tan parecido, que es un peligro pues tomar los otros decisiones y separar o tildar o tachar, ¿no? Porque eso ya el Señor lo va a hacer. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es de qué está hablando, qué está diciendo, si está conforme a la Escritura, porque el Espíritu Santo nos va a decir si es verdad o falso lo que está diciendo. Como Así decía es. en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis decía, ¿cómo te has dado cuenta quiénes son los falsos? Y te das cuenta también de que los nicolaitas están metidos por ahí, porque el Espíritu lo hacía discernir, ¿no? Ajá. Y aquí hay momentos en que vamos a tener que tomar una decisión de repente muy dolorosa o muy radical, en el sentido que tenemos que tomar una decisión si vamos a seguir a lo que dice la palabra de Dios o vamos a seguir de repente una enseñanza que adquirimos durante mucho tiempo en medio de un grupo de creyentes a los cuales amamos y con los cuales nos identificamos, pero de repente vemos, oímos de que hemos tenido alguna enseñanza como la que estamos hablando ahora, ¿no? Que la hemos escuchado nosotros personalmente, y tenemos que tomar una decisión a quién vamos a seguir, si a una declaración de hombre o la palabra de Dios que hemos estado tratando en este programa de ser lo más transparentes posibles, trayendo diferentes versos de la Escritura, los cuales respaldan de que realmente Jesucristo es Dios. Uh-huh. Así es. Bueno, estamos a 2 minutos ya para terminar la segunda media hora. Y quisiéramos decirles que antes de terminar, que vamos a continuar el próximo sábado con algunas otras enseñanzas que entendemos que no se ajustan a la palabra de Dios y buscando en la Escritura el respaldo de qué es lo que dice Dios, porque justamente este programa se llama Trazando la Plomada y ese es el anhelo de nuestro corazón, trazar la verdad de Dios para algunas declaraciones o enseñanzas que entendemos que distorsionan la verdad y confunden al creyente y traen pues mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, queremos recordarle a nuestros oyentes que este programa va a estar el lunes, posiblemente ya o el domingo posiblemente,
ya colgado para que usted lo pueda escuchar. Si ha tenido algún inconveniente, llegó tarde o llegó a la mitad, puede escucharlo completo, y 1, 2 o 3 veces, porque a veces hay cosas que pasan rápido y uno no lo entiende, pero qué bueno que se pueda grabar esto y usted pueda tener la oportunidad de escucharlo 2, 3 veces, disfrutarlo. Amén. De eso se trata. Le invitamos a sintonizar Trazando la Plomada, entre a YouTube y ahí lo va a encontrar. Y el teléfono de la oficina es 224-4539, 224-4539, para cualquier inquietud de este programa o un apoyo en oración, si usted está necesitando, justo en estos tiempos donde hay mucho ataque de pánico, ataque de temor, todas estas cosas que de repente le podemos apoyar con la palabra del Señor, orando juntos. Le invitamos a llamarnos. Amén. 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 Nos estamos escuchando, bueno, no escuchando, sino ustedes nos están escuchando. Quisiéramos escucharlo, pero lamentablemente no podemos estar en vivo por las circunstancias que ustedes conocen, y estaremos pues otra vez juntos a través de la radio el próximo sábado. Chao, chao. Chao, chao, amigos.